Saludos a todos, muy buenas noches Puerto Rico, buenas noches Latinoamérica y buenas noches mundo. Qué placer extraordinario en esta noche compartir con ustedes este evento extraordinario como todos los miércoles aquí a través de NeuroStrategies International, donde traemos expertos en diferentes áreas y en el día de hoy es un privilegio extraordinario tener un invitado de lujo que desde Argentina y con su agitada y acalorada agenda ha sacado tiempo para compartir un ratito con nosotros. Así que qué bueno que vamos a tener con nosotros una persona que estoy seguro que va a sembrar en cada uno de ustedes, más allá de hablar teoría, estrategias para poder trabajar con el elemento emocional, especialmente en estos tiempos que estamos trabajando. También me acompaña en el día de hoy el compañero doctor Isaac Esquilín. Saludos, doctor Esquilín, buenas noches. Saludos a la audiencia de NeuroStrategies International, siempre un gusto poder compartir conocimiento y obviamente impactar y tratar de transformar el sistema educativo, que sin lugar a dudas ya no cabe lo tradicional a lo que se está viendo, ya no cabe lo viejo con lo nuevo, así que vamos a ver cómo conversamos hoy, si entendemos una vez y por todas esa famosa historia que lo viejo no se une con lo nuevo, entenderlo y transformamos la educación y el mundo de una vez, porque yo creo que va de la par bastante bien. Claro que sí, doctor Esquilín. Pues fíjate que rapidito para dar inicio con la presentación que tenemos en el día de hoy, como siempre, a cada una de las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo en esta noche, comparte esta presentación, comparta esto para que llegue a otras personas y una vez usted lo comparta, ya está participando por una serie de premios que incluyen el webinar del próximo viernes y el diplomado en neurociencia cognitiva que viene pronto. Así que simplemente comience a compartir y luego después de esto trabajamos el asunto. Así que quiero presentar, con nosotros tenemos exclusivamente directamente de Argentina una persona extraordinaria, es médico, psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo, es postracionalista, psicoterapeuta zen y también es acupuntor, es psiconeuroacupuntor, es profesor universitario y de nivel de posgrado, ha publicado nada más y nada menos que 9 libros, entre ellos Lo que necesitan los niños, un juguete llamado mente, y neurociencias para educadores. Ha participado y es autor de numerosas publicaciones científicas, conferencista y divulgador, subsecretario de Desarrollo Humano en la Municipalidad de Rosario y vocero en Argentina de la Fundación América por la Infancia. ¿Cómo se define nuestro invitado? Pues se define a sí mismo como un espectador privilegiado de su propia mente e investigador incansable de sus laberintos. Es experto en nada y confeso principiante en todo. Es hijo, hermano y padre, por esto es niño y adulto. Es marido de la mujer que ama y novio eterno de la vida. En definitiva, es una persona, simplemente eso y nada más. Les presento al doctor Lucas Raspal. Bienvenido a NeuroStrategies, doctor. Qué placer inmenso tenerlo con nosotros en esta noche. Bueno, el placer es mío. Un gusto saludarte, Juan. Un gusto saludarte, Isaac. Y a todas las otras personas que puedan estar de aquel lado de la pantalla. Cuánto me gustaría que esto fuera en Puerto Rico como antesala a después una cena, una cervecita y seguir conversando muchísimo. La ideal es que todos los invitados que han pasado por NeuroStrategies, tenemos el plan de traerlos cuando pase todo esto de manera presencial y hacer un evento en Puerto Rico, así que Lucas, estás en la lista y no te vas a escapar, así que esperamos. No me voy a escapar, por el contrario, ustedes no se van a escapar de mí, el compromiso está tomado y quienes están del otro lado son testigos. Muy bien, muy bien. Sí, va a ser. Oye, Lucas, cuéntanos un poquito de cómo llegas a hacer lo que tanto amas, porque lo que estás haciendo es extraordinario. Hemos tenido la oportunidad de revisar muchas de las cosas que has estado haciendo y cuando la miramos en respecto a la trayectoria, para nosotros es un honor que estés aquí en este programa. ¿Cómo llegas a donde estás ubicado ahora mismo, a lo que estás haciendo y a lo que estás produciendo? Yo creo que hay, como siempre, ¿no? Algo de casualidades, lo llamamos así, cuando no tenemos bien claro cuáles fueron las variables y los factores exactos que hicieron que cada uno esté en el lugar que esté. Pero si hay algo que para mí realmente incidió en mi trayecto, en lo que me toca a mí en esta vida, fue el nacimiento de mi primer hijo, en este caso fue Anita, que hoy ya tiene 7 años. Después seguí con Benja, tiene 6, y Fermín, el más chiquitito, tiene 2 años.
el nacimiento de mi primer hijo fue realmente un punto de quiebre en lo que yo venía haciendo hacia el lugar hacia donde fui luego, porque yo arranco siendo médico, hace más de 16 años trabajo como médico, psiquiatra, pero el punto en el que vuelvo a encontrarme con las infancias, que era como un deseo mío, el motivo por el cual empecé a estudiar medicina, fue hace 7 años, 8 años atrás, y bueno, a partir de ahí empezar a darle. Yo creo que como todo lo que me mueve es la motivación, es la pasión por esto, que tiene que ver con los niños, que tiene que ver con las niñas. Es bien interesante porque el tema que vamos a trabajar en el día de hoy, definitivamente en plena pandemia, aunque mucha gente piense que esto acabó, seguimos inmersos en la pandemia. Y por lo menos acá en los Estados Unidos hemos visualizado pues una ayuda, podemos decir, razonable a los comercios, a las pequeñas empresas, inclusive a las instituciones. Sin embargo, vemos muy rezagado el apoyo emocional y obviamente, como se prevé, debe haber en algún momento un estrés postraumático que va a estar afectando principalmente a nuestros niños. Y el tema que seleccionamos precisamente fue por eso. O sea, el que es docente, y saquémoslo del aula, vamos a hablar de la persona que trabaja con niños. ¿Cómo podemos convertir ese lugar en el que nos encontramos en ese centro de control emocional? Así que vamos a empezar por ahí. O sea, ¿cómo en este tiempo es importante hacer eso? Bueno, mira, Juan, vos ahí dejás ya presentado un punto que a mí me parece clave, pero me gustaría que primero nos hagamos las preguntas, porque si no, quizás corremos el riesgo de avanzar sin explicar por qué estamos presentando como punto de partida de que en estos tiempos el aula, más que nunca, debiera ser pensada y sentida como un centro de desarrollo emocional. Hacías bien un marco que es el que nos hace encontrarnos en este punto en todo el mundo, que es la pandemia, que cambió las leyes, que cambió las formas con las que nosotros estábamos habituados. Y la verdad es que si hubo superhéroes en toda esta historia, fueron los niños, fueron las niñas, que se vieron privados de los espacios donde siempre jugaban, que se vieron privados de encontrarse con el amiguito, con el vecino, con el primo, que se vieron privados de la escuela, que volvió a tomar un lugar protagónico para quienes creían que esta institución no tenía el peso que debe tener y que tiene ciertamente. Ahora, con todo lo que sucedió, no podemos dejar de mirar con preocupación cómo la pandemia, más allá de lo estrictamente sanitario, lo que hace al COVID, está dejando un coletazo fuerte que tiene que ver con el impacto que tuvo emocionalmente en todas las personas, pero en particular, por lo que a nosotros nos convoca, en niños y niñas, porque el año que pasó fue un año muy difícil, un año en el que no estuvieron dadas las condiciones en las que nosotros creemos o pretendemos que los ambientes faciliten el desarrollo de capacidades. Y cuando hablamos de capacidades podemos, quizás para hacerlo de manera sencilla, yo digo hablando en criollo, 3 grandes categorías que son las capacidades cognitivas, las emocionales y las sociales. Fíjense que estas 3 categorías, al haberse perdido la presencialidad en la escuela, no encontramos nosotros en todos los casos, porque a veces sí, a veces no, en el propio hogar las condiciones dadas para ese desarrollo. Así que tenemos que trabajar con todo, por lo que pasó y por lo que sigue pasando, porque como vos bien decías, Juan, la pandemia no terminó y no está ni cerca de terminar. Fíjate que este punto es bien interesante porque tenemos, por un punto de vista, tratar de mantener esa estabilidad emocional de nuestros estudiantes, porque precisamente uno de los elementos que hemos visto es que quizás esa resistencia en algunos casos del docente de tratar de transferir a través de la virtualidad lo que se hacía en el salón de clase, y eso ha provocado quizás mayor ansiedad en nuestros estudiantes. Sabemos del compromiso extraordinario que tienen los docentes por llegar y mantener a sus estudiantes. Esto es vocación, totalmente. Pero estamos, como decir por ahí, caminando en un terreno minado, porque tratar de transferir quizás conocimiento, destrezas, cuando no hay una estabilidad emocional para poder llegar a ese estudiante. ¿Cómo tú ves cómo tú presentas ese punto de vista de esa inestabilidad que vemos en los niños
y un docente tratando de hacer su trabajo, de llegar hasta él, pero ¿cómo balanceamos para estabilizarlo emocionalmente, quizás para preparar el terreno para sembrar? Bien, vuelvo a retomar como lo hice antes. Lo importante es que entendamos cuán importante es balancear el terreno para sembrar. Insisto en estas cosas porque si nos quedamos con estas preguntas o nos quedamos con estos puntos de partida, las estrategias las vamos a ir desarrollando. Ahora, si no nos hacemos estas preguntas claves, quizás avancemos en las propuestas académicas que nos tocan en este año sin haber notado que lo primero que nosotros tenemos que hacer como docentes, digo, el primer paso que debe dar todo docente frente al aula es conseguir que los alumnos, que las alumnas alcancen ese nivel de seguridad, ese nivel de calma, ese nivel de regulación emocional, que es el que permite, vamos a ponerlo con un poquito en términos de neurociencias, ¿no? Que es el que permite que el resto del cerebro opere de manera óptima para construir los aprendizajes. Hago la pausa y vuelvo un poquito hacia atrás. Solamente cuando el cerebro se encuentra en ese modo seguro, y luego haré alguna explicación al respecto, nosotros encontramos la disponibilidad óptima para el aprendizaje. Si en cambio el cerebro se encuentra en otro modo distinto del seguro, podríamos decirlo casi metafóricamente, en un modo de amenaza, en un modo de desregulación emocional, ya sea por el miedo que genera la pandemia en este caso, ya sea por el enojo, por la frustración, por la ansiedad, por la tristeza, porque en el marco de la pandemia nos pasaron un montón de cosas. Puede haber niños que hayan perdido familiares, puede haber niños que estén atravesando actualmente con preocupación la situación de salud de alguna de las personas con quienes convive, puede haber niños muy enojados por situaciones que vive permanentemente o de manera cotidiana en su propio hogar. Cualquiera de esas emociones que se encuentre desregulada quita la posibilidad de que el cerebro se disponga hacia el aprendizaje. Por eso insisto, lo primero que debe hacer un docente, lo primero que debe hacer un adulto también en el hogar, es generar ese ambiente en el que el niño se siente seguro para entonces poder aprender. Si el ambiente es seguro, no hay que hacer nada, el cerebro sabe aprender. Si el ambiente es seguro, simplemente con facilitar a través de estrategias pedagógicas que tiene cualquier docente, el camino se va a dar con viento a favor. Ahora, si el ambiente no genera esa seguridad en el niño, esa calma y esa regulación emocional, todo va a ser cuesta arriba. El planteamiento es extraordinario y tenemos cerca de 100 personas conectadas. Y algunas de las preguntas que surgen es, ¿cómo entonces, desde la perspectiva docente, yo puedo empezar a dar pasos y caminar a generar ese ambiente seguro que estás mencionando? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos caminar hacia él para preparar ese terreno para luego entonces, a través de las estrategias pedagógicas, llegar al estudiante? Bueno, mira, aquí en Argentina están comenzando en la ciudad en la que yo vivo, que es Rosario, las clases el lunes que viene. Lo que nunca podría pasar es que el año arranque como si nada hubiera pasado. Lo que nunca podría pasar es que el docente, con la prisa por recuperar quizás aquellos contenidos que no se pudieron trabajar el año pasado, arranque sin hacer un trabajo previo que tiene que ver con tomar contacto en el cara a cara que hoy nos permite la escuela en aquellos casos y en aquellos países en los que ha vuelto la presencialidad, para conocer cuál es la experiencia de cada niño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vincularnos desde lo emocional, tocar la experiencia de cada niño, para ver en qué está cada uno, para ver cómo está cada uno, para ir generando ese clima en el que se habilita la expresión de las emociones, para generar ese clima que facilita que niños y niñas expresen lo que les sucede adentro. Y como sabemos que, por supuesto, el estilo de cada alumno es diferente, sabremos también que algunos se animarán a expresarse de manera franca, de manera abierta y con la facilidad propia de quienes son más extrovertidos, y que habrá otros niños y niñas que quizás no lo hagan porque son de perfiles más introvertidos. Entonces,
también buscar la manera de que ellos puedan expresarse. En definitiva, lo que tenemos que hacer durante un tiempo, el que sea necesario, sin prisa, es elaborar las estrategias para llegar a la experiencia de cada niño y habilitarlo a que pueda expresarse. En ese momento, cuando el niño empieza a hablar, cuando empieza a contar, cuando empezamos a escuchar su propia historia, sucede algo que técnicamente conocemos como ordenar la experiencia o organizar la experiencia. Nosotros con nuestras palabras, con nuestro recorrido, con nuestras experiencias como adultos, ayudamos a que ellos puedan tener un tejido, una trama, una historia bien clara. Y eso hace que ellos pronto empiecen a encontrar esa regulación emocional necesaria para luego sí, a través de distintas propuestas pedagógicas, ir hacia aquellos contenidos y capacidades que queremos desarrollar en el aula. Es bien interesante ese planteamiento, nos plantea en las redes el compañero Luis Bernardo Valdivia Salinas. Pregunta si no es una amenaza permanente por lo que no se podría lograr ese estadio de arrancar con seguridad emocional. Sería una amenaza permanente el decir, bueno, vamos a estar con este estadio de arranque emocional, si se puede lograr o no se puede lograr. Es la pregunta del compañero Luis Bernardo. Mira, en esto intento siempre plantearlo con humildad, porque lo cierto es que esto es nuevo para todos, no hay respuestas, yo no tengo respuestas. Cuanto mucho me interesa generar algunos interrogantes y a partir de ahí cada uno va construyendo con seriedad lo que considera el camino mejor. Ahora, yo creo que estamos inmersos en una realidad, hay que reconocer cuáles son las cualidades, las condiciones de esta realidad, y una de ellas es que me gusta plantearlo con esta metáfora, que es un camino sinuoso, y que como todo camino sinuoso nos trae algo de incertidumbre respecto de qué va a haber detrás de la curva. Porque vieron como cuando conducimos un vehículo, nosotros vemos ahí, pero no sabemos qué hay atrás de la curva. Y lo cierto es que yo no sé qué va a haber. De hecho, en mi país el invierno arranca en junio, julio. Yo no sé qué es lo que va a pasar en mayo. Yo no sé cómo va a estar el camino después de junio o después de julio. Entonces, lo que uno puede hacer, y hasta me animaría a decir, lo que uno debe hacer, es anticiparles a los niños y a las niñas cómo es el camino sinuoso. Entonces, hoy vamos a estar trabajando de esta manera. Y en este contexto, en este paisaje, podemos sentirnos así, podemos sentirnos de esta otra manera. Me gustaría escucharlos a ustedes para ver cómo se sienten, sin que eso signifique que este va a ser el paisaje durante todo el año, porque creo que de hecho no va a ser el paisaje así durante todo el año. Bueno, cuando demos vuelta a la curva, quizás nos debamos tomar otra vez el tiempo, sí, quizás nos debamos tomar otra vez el tiempo para ver cómo están los niños, cómo están las niñas, cómo están los más jóvenes, los adolescentes, cómo están las familias, porque acá el eje sigue siendo el mismo, siempre fue el mismo y nunca va a dejar de serlo, que el aprendizaje solamente se ve facilitado cuando existe regulación emocional. Entonces, si nosotros nos salteamos el paso de ver cómo están los otros, simplemente caminamos sin mirar al costado, y no creo yo que ese sea el camino. La incertidumbre es bien propia de este tiempo, eso genera un malestar. No hablarlo no lo mejora, hablarlo lo mejora, lo estabiliza, le pone palabras y ayuda a que ellos, los más chiquititos, puedan anticipar con mejor precisión de qué se trata este camino, de qué se trata el viaje. Oye, tengo una pregunta extraordinaria desde Rosario, Argentina, debe ser compoblana tuya, la licenciada Ana Laura Lescano, que hemos estado inmersos en este elemento de la pandemia, pero fíjate que ahora que nos dicen, todo el tiempo estuvimos fuera de la escuela y ahora nos dicen, vamos a la escuela. ¿Qué hacemos como padres si ya nos damos cuenta de que la escuela quiere comenzar como todos los años? ¿Qué hacemos como padres? Primero que tenemos que hacer es sentarnos en casa, lo primero que tenemos que hacer es hablar con ellos, como lo decía hace un rato, ¿no? No arrancar el año como si nada hubiera pasado, no es ponerles el uniforme o colgarles la mochilita y mandarlos como si fuese un marzo más.
Este marzo es muy distinto de los otros y merece que nosotros hagamos toda esa reflexión previa que quizás otros años no lo hacíamos. Fíjense que aquí se dan, si lo podría yo polarizar, dos situaciones diferentes. Una es la de aquellos padres, aquellas madres que tienen mucho miedo por el regreso, miedo al contagio, miedo a cómo la va a pasar. Y en otros casos están aquellos padres y madres que quieren que el niño empiece ya y que recupere su vida. Bueno, en el medio de todo esto nosotros tenemos que navegar en la incertidumbre a la que hacíamos referencia y revisar todos los días a la vuelta de la escuela, no solo cómo está el cuaderno, no solo si hay una nota en el cuaderno, una comunicación del docente o la docente, no solamente ver si en los cuadernos nuestro hijo o nuestra hija hizo las cosas o si escribió o no escribió, sino que tenemos que revisar aparte del cuaderno y aparte de la mochila, cómo está su corazón, cómo está su cabeza, cómo volvió, cómo la pasó, cómo se sintió, qué cosas le produjo miedo, qué cosas le produjo enojo, qué cosas no supo manejar. Esto es lo que nosotros tenemos que revisar cada día. Siempre debió haber sido así, siempre cuando ellos vuelven de la escuela, nosotros deberíamos tomarnos un rato para preguntarle cómo les fue, porque de eso se trata el interés genuino de los padres y de las madres por lo que les sucede a sus hijos, pero mucho más ahora que sabemos que las cosas vienen siendo difíciles. Fíjate que tenemos varios comentarios, ya sé que estamos en la parte final, pero quería resaltar el comentario de la compañera argentina Marilina Rogers cuando dice que la anticipación reduce la ansiedad. Un comentario que se atempera muy bien a lo que estás estableciendo. O sea, no podemos esperar a que nos digan, ya estamos en la escuela para ver qué hacemos. Y aquí en Puerto Rico siempre decimos que tenemos que ser proactivos, no reactivos. Hay unos comentarios extraordinarios de la gente que está compartiendo con nosotros en esta noche, y es que son docentes que están en el aula tratando de atender, que ya comenzaron en respectivos países, pero que están cargados emocionalmente. Entonces, ¿qué sugerencia hay para, ya sea una institución privada o el mismo ministerio, si es público? ¿Cómo atacamos, Lucas? ¿Cómo apoyamos a ese docente que viene a atender unos niños que están emocionalmente afectados, pero que el mismo docente no está quizás emocionalmente estable como lo estaba antes de que ocurriera este evento? Bueno, esa es una gran pregunta y es a la vez uno de los desafíos más grandes que nos toca. Vos hacías referencia antes y yo coincido en el enorme esfuerzo que hicieron los docentes en todo el mundo el año pasado, en tener que adecuarse a plataformas, computadoras, conexiones, algo que habitualmente no venía sucediendo. Por medio de esa vocación que a veces es inmensa, lograron llevar adelante un año con las dificultades propias del caso. Este año las dificultades no son menores porque les toca estar frente al aula, son muchos niños, son muchas niñas, son familias que se acercan, el miedo a contagiarse ellos mismos, de contagiar a otros. Digo, van a estar pasando muchas cosas en el aula que nos exigen, y para mí este es el punto, una comunión muy importante entre familia y escuela. Si bien esto no se debió haber perdido nunca, yo creo que en algún punto del recorrido, en esta escuela tradicional que tiene 200 años, esa afinidad entre la familia y la escuela se debilitó. Fue así al principio y luego entramos en una temporada algo más complicada, en la que la familia perdió a veces el interés por lo que proponía la escuela, el respeto por lo que proponían los docentes. Eso no debió haber pasado nunca, pero eso nunca podría pasar ahora. Los docentes, las familias del mismo lado, asumiendo cada uno con responsabilidad lo que le va a exigir al otro, quiero decir, la familia le va a exigir a los docentes, bueno, bien debería primero la familia exigirse al mismo nivel, porque aquí vamos a tener que ser todos responsables para que la escuela no solo empiece con presencialidad, sino que se mantenga con presencialidad durante todo el año. Eso va a depender de todos. Luego, en lo que hace precisamente a la modulación, a la regulación emocional de los docentes,
recordar que sobre ellos no pesa la responsabilidad absoluta de lo que pueda suceder en el aula, ni si hay o no hay un contagio. Aquí influyen y convergen distintas variables. Nosotros vamos a estar manejando y controlando aquellas que podemos, pero hay otras que quedan fuera de nuestro alcance que nosotros no podemos controlar. Y así de complejo es el mundo de la pandemia del COVID. Por otro lado, entender los docentes que tienen un lugar de privilegio para, sobre todo en aquellos casos de niños y niñas que no tienen en sus hogares, por los motivos más diversos que puedan existir, una familia continente o una madre, un padre u otro adulto sensible que pueda estar precisando e interpretando qué es lo que le pasa al niño en cada momento. Tiene el docente ahí el privilegio de poder poner una mirada sobre ese niño. Y en ese caso a mí me gusta traer el concepto, la noción del tutor de resiliencia. Cuando un docente puede poner una mirada sensible, esa que llega desde el corazón y vuelve a ver lo que le pasa al niño, que no lo pudo hacer durante todo el año pasado, le da una importancia, le da un calor que lo va a permitir, que le va a permitir al niño recuperar ese ambiente que facilita el desarrollo de capacidades. Sepan ustedes, docentes, frente al aula, que vuelven a recuperar el lugar que merecen tener, ese lugar que saben llevar adelante, con esa pasión, con esa vocación, que hace que muchos niños, que muchas niñas encuentren ahí el lugar que necesitan para poder seguir aprendiendo. Quienes tienen la suerte, quienes tienen la bendición de haber encontrado en sus casas también este espacio, muchísimo mejor. Pero sabemos tristemente que hay quienes no lo tienen, por eso la escuela es una institución fundamental en cualquier tejido social. Extraordinario, Lucas. Y tengo una última preguntita, pero primero quiero tratar de traducir. Tenemos hoy como parte de la audiencia al profesor Luis Sánchez, headmaster de una de las escuelas, probablemente colegios privados de Puerto Rico, de los más exclusivos y extraordinarios. Nos escribe en inglés, dice que es importante mantenerse viendo la situación de manera objetiva. Cuando esta crisis comenzó, hoy en día conocemos por lo menos un poco más de cuando comenzó, tenemos más conocimiento y entendimiento de lo que es el COVID. Es importante, como está establecido quizás, evitar caer en la histeria colectiva. Eso es sumamente importante. Seguir y mantener siguiendo las reglas estrictas como han sido establecidas para crear entonces un ambiente más estable que puede entonces empezar a conducir esas oportunidades para volver a trabajar el aprendizaje. Nosotros aquí decimos en Puerto Rico, gracias profesor Sánchez por estar con nosotros y por ese comentario, nosotros aquí en Puerto Rico decimos, mire, esto es momento de bajarle 2 al contenido, bájele 2 al contenido, es decir, el contenido académico, slow down, bájelo, porque tenemos que trabajar con el aspecto emocional primero. Para cerrar, Lucas, imagínate que tienes la oportunidad de estar frente a docentes que están llenos de mucha ansiedad para iniciar hoy su primer día de clases con niños. ¿Qué les dirías a estos docentes? Bueno, voy a retomar lo que dijiste vos, Juan, porque me parece maravilloso y me parece acertado. A los docentes les diría slow down a su propia ansiedad. Sepan que quienes tienen ustedes adelante son niños y niñas. Su comprensión respecto de que es una pandemia y que implica, por supuesto, que es distinta, menor en algún punto a la nuestra. Lo más importante para ellos, esto fue siempre así, este contexto no lo modifica y probablemente ningún otro contexto pueda modificarlo. Lo que ellos necesitan es que nosotros, docentes, frente al aula, sepamos ofrecernos como esa base segura, esas personas que pueden amortiguar el impacto de una ola tan grande como fue la pandemia, esas personas que pueden llevarles calma cuando ellos se inquietan, esas personas que pueden regalarle hoy en un abrazo más simbólico que físico por cuestiones propias de la pandemia, algo de alegría en días que suelen ser tristes, algo de tranquilidad en días en los que hay mucho enojo. Si las familias
aprenden a no volcar sobre la escuela sus frustraciones y entienden que la escuela está haciendo lo que le es posible hacer. Si las familias no amplifican el malestar que todos tenemos frente a lo que hubiésemos querido que sea y todavía no pudo ser, y el docente por su lado en la escuela permite que el clima en el aula sea un clima de seguridad y un clima en el que, a pesar de todas las cosas que suceden, pueda haber alegría, entonces vamos a estar nosotros en sintonía con lo que necesitan los niños y las niñas. Esa es nuestra misión primera. Luego los contenidos, luego las propuestas que van hacia el desarrollo de capacidades. Primero sintonía, primero regulación, primero esta cooperación entre todos, porque de esta nos salvamos solamente si estamos todos juntos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y antes de que concluyamos, doctor, tengo mucha gente en las redes pidiendo cómo pueden contactarlo, cómo pueden seguirlo. Obviamente, eres muy conocido, pero por esta parte del mundo hay mucha gente que te está conociendo hoy por primera vez. Así que adelante, todas las redes, dónde te pueden conseguir y cómo pueden seguir tu extraordinario trabajo. Bueno, estoy enredado en Instagram, Lucas Raspales, @LucasRaspal, que es mi nombre y apellido, evidentemente. Y en Facebook también es una fanpage que se llama Lucas Raspal, página. Esos son los dos lugares. Hay gente mucho más interesante que yo, pero quien tenga ganas de seguir las publicaciones, que son en general reflexiones que nos mueven a seguir pensando, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Juan, Isaac, por este espacio. Un lujo para mí. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sobre todas las cosas por el trabajo que estás haciendo. Definitivamente es lo que buscamos traer aquí a NeuroStrategies. Tenemos un público muy variado. Tenemos, como tú sabes que existe la neurociencia, hay neurólogos conectados, hay médicos especialistas, pero tenemos docentes, tenemos personas de diferentes áreas. La maravilla de la neurociencia es que agrupa médicos, agrupa músicos, agrupa profesionales de todas las áreas, y lo que queremos es escuchar palabras como las que estás trayendo, que nos den herramientas precisamente. Así que un lujo haber compartido contigo, doctor Raspal, y la promesa está que cuando esto se normalice, lo vemos en Puerto Rico y lo vamos a traer para que pueda trabajar con nosotros un evento extraordinario, como acostumbrábamos a hacerlo antes de la pandemia, pero qué bueno que está con nosotros y que vamos a poder seguir compartiendo. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por ese ratito que ha sacado para nosotros. Gracias a ustedes nuevamente. Les mando un saludo y mi deseo de que estemos cada día un poquitito mejor. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Cuídese mucho y nosotros seguimos aquí conectados un ratito más aquí en NeuroStrategies para trabajar algunos de los elementos que teníamos pendientes. Así que gracias, doctor, por estar con nosotros y bueno, yo creo que ha sido un ratito de lujo. No hay que estar 2-3 horas hablando para nosotros poder conseguir esa reflexión que nos llegue al punto donde queremos llegar. Así que los comentarios son extraordinarios. Los invito a que visiten las páginas que el doctor Lucas Raspal ha hablado para nosotros. Créanme que el contenido es maravilloso. Sus charlas TED son extraordinarias. Cómo lo vive, cómo lo dramatiza. Y es necesario que cuando se hable de emoción, se viva la emoción. Y estoy seguro que cuando piensen a buscar sus charlas nos vamos a dar cuenta de los trabajos que están haciendo. Así que, señores, acá por nosotros, conectados un ratito adicional para explicar algunas cosas. En el día de hoy estamos haciendo entrega de una beca. Bueno, nos vamos a enterar un poquito más tarde de quién es la persona que ganó la beca. Así que lo que tenía que hacer es compartir la publicación. Sabe que el próximo curso que tenemos es este curso que estamos hablando del curso de el diplomado en neurociencia cognitiva aplicada, ya va para su tercer cohorte, comienza el próximo 23 de marzo. Ese curso comienza el próximo 23 de marzo y agrupa profesionales en todas las áreas. Tenemos profesionales desde Argentina, de Colombia, de los Estados Unidos, de Centroamérica, Costa Rica y de Puerto Rico, que vamos a estar compartiendo con ustedes por un periodo de 4 meses. Es un curso, un diplomado que tiene 120 horas, de las cuales 60 horas son sincrónicas en vivo con el profesor, que se lleva a cabo los martes en la noche, y 60 horas asincrónicas donde usted va a estar completando el trabajo para completar esa
totalidad de horas. Ya 136 estudiantes fueron graduados hace cerca de un mes. Vamos cerca de los 50 estudiantes que van a estar completando ahora el 29 de marzo el segundo cohorte. Así que aquellas personas que estén interesadas pueden solicitar información aquí en el chat o ir a vincaglobal.org, vincaglobal.org para más información sobre este cohorte que comienza el 23 de marzo. Así que en adición a eso, en la noche de hoy, la persona que más comparta esta publicación mientras nos mantengamos conectados en vivo va a tener la oportunidad de ser el ganador de esa beca y para poder cursar con nosotros ese diplomado del cual el doctor Esquilín es profesor, el doctor Matías Bertone, Pablo Román, el doctor Hernán Aldana es parte de nuestra facultad, así como también diferentes referentes en las respectivas áreas. También para este próximo viernes, si no tienes nada que hacer y quieres conocer un poquito más de trastornos del neurodesarrollo, va a estar colocándose aquí el enlace en este chat. Este próximo viernes tenemos lo que es el webinar en trastornos del neurodesarrollo, 120 horas de puro conocimiento con estrategias a cargo del doctor Jorge Hirsch, quien va a estar trabajando directamente desde Argentina, precisamente todo lo relacionado a trastornos del neurodesarrollo. Este curso es un curso privado lo vamos a hacer a través de Zoom privado, así que puede tocar el enlace para más detalles a aquellas personas que deseen formar parte de este curso. Esto es este próximo viernes a las 7 de la noche, 20 horas de Argentina, 7 de la noche Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, 6 de la tarde también estaremos hablando de Colombia y 5 de la tarde Centroamérica. Así que los esperamos que puedan compartir con nosotros en este próximo webinar, que eventualmente estaremos también desarrollando un diplomado en el área de trastornos del neurodesarrollo. Así que, obviamente, muy privilegiado de haber podido contar en esta noche con lo que es el doctor Lucas Raspal. Aquellos que se están conectando ahora con nosotros tengan, obviamente, la oportunidad de poder seleccionar en un momento dado lo que es este concepto y poder ver el programa y ver esa media hora que nos regaló el doctor Raspal dentro de su agenda, que está bien, pero que bien cargada. Así que tenga la oportunidad de poder entonces ver este evento que nosotros llamamos el asunto que estamos viendo en el día de hoy. Así que, nuevamente, comparte esta publicación si usted quiere ser parte de este evento que llamamos la beca para el diplomado de neurociencia cognitiva aplicada. Y si usted quiere formar parte del webinar que va a estar llevándose a cabo este próximo viernes de 5 de la tarde, de 7 de la noche a 9 de la noche en trastornos del neurodesarrollo. Ya hay otros webinars en el calendario. Vamos a tener un webinar próximo con el doctor Isaac Esquilín, que ha estado con nosotros al inicio del programa, el liderazgo en el aula, y también tendremos un webinar en funciones ejecutivas para la vida a cargo de este servidor muy pronto durante el mes de abril. Así que qué bueno haber compartido con ustedes en esta noche, mis queridos amigos. Gracias siempre por su sintonía. El próximo miércoles, sí, el próximo miércoles llega hasta NeuroStrategies, ese gran líder extraordinario que cambia masas. El doctor Jorge Cámpora va a estar con nosotros hablando de liderazgo, así que no te lo puedes perder el próximo miércoles aquí a través de NeuroStrategies, como siempre, a las 7 de la noche. Muchas gracias a todos por haber compartido este espacio con nosotros. Comparte esta presentación para que tengan la oportunidad de llegar y formar parte, en efecto, de lo que va a ser este nuevo cohorte de neuroeducación. Hasta ustedes, hasta entonces, queridos amigos, muy buenas noches.